Vuélvense a sentar. Sentaos, por favor. ¿Se quieren volver a levantar? No, ¿verdad, hermanos? Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración mientras nuestro hermanito Benji se prepara. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a presentar el estudio de esta noche a nuestro Dios. Y vamos a tratar de guardarle la mayor reverencia, hermanos, a nuestro Dios, ya que entre más concentrados estamos en la lectura, mucho más provecho le vamos a tener a estos pequeños estudios, hermanos. Así que, sus ojos, ¿sí? Se han puesto en comunión con Dios. Bien, oremos delante de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque nos has ayudado, Padre, a poder sobrellevar, Señor, estas clases. Gracias porque tú conoces nuestro corazón, conoces, Señor, nuestro ánimo, Dios mío. Te doy las gracias, Padre, porque tú has sido más que bueno para con nosotros. Padre, en este momento nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, tus verdades bíblicas, esperando, Señor, que abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra con alegría de corazón, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a desarrollarnos de una manera sencilla para que pueda ser entendido, Señor, y que todo lo que se lleve a cabo, Señor, sea para la edificación de nuestras vidas, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra a través de estos estudios sea viva y eficaz en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, los que tienen su libro, hoy nos toca estudiar el capítulo 3 de su libro. ¿Cuál es el tema de esta noche, hermanos? Los planes de un líder. Bien. ¿Cuál es el tema de esta noche, los de esta fila? Los planes de un líder. No los escuché. ¿Otra vez? Los planes de un líder. Bien. Los de esta fila, ¿cuál es el tema que nos toca estudiar esta noche? Los planes de un líder. Muy bien. Los de esta otra fila, ¿cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Los planes de un líder. Ahora todos. Los planes de un líder. Todos unidos. Correcto. Estamos listos, ¿verdad? Bien. No todo es llamada de atención, no todo es regaño, hermanos, no todo es palabras fuertes. También hay consejos bíblicos en este curso. Así que no se me vaya a echar para atrás. Yo sé que los primeros dos estudios fueron un poco confrontativos, hermanos, pero es una combinación de muchas cosas. Amén. Así que hoy vamos a estudiar los planes de un líder. ¿Están listos para ahora sí? Amén. ¿Sí? ¿Qué página nos toca, hermanos, los que traen su libro? 45. Bien, ¿ya están ahí en su libro? Bien, el escritor, hermanos, se introduce con un texto bíblico. ¿Alguien podría leer ese texto bíblico? Ajá. El texto bíblico, porque yo sé Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Muy bien, perfecto. Entonces, hermanos, el escritor se introduce con un texto bíblico hablando acerca de o enseñándonos que Dios no hace las cosas a la ahí se va o como nos salga o improvisando o lo mejorcito que yo le puedo dar, no. Sino Dios, hermanos, antes de llevar a cabo alguna obra, Emanuel, Dios planea
con detalles lo que va a llevar a cabo. ¿Sí me entienden? Entonces, a veces nosotros hacemos algo a la ligera o intuitivamente o por las circunstancias en ese momento, pero Dios, que es más sabio que todos nosotros, Él actúa, hermanos, por inteligencia. Y la inteligencia de Dios es superior a nosotros. Dice el texto bíblico. ¿Por qué hacer planes? Porque Dios lo hace primeramente. Dios hace planes, propósitos, por lo tanto, es necesario que también nosotros hagamos. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes, ¿qué dice? De bienestar. ¿Está dentro del propósito de Dios que nosotros nos vaya mal? ¿O que pasemos por enfermedad, por desilusión, desánimo? No. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos nosotros nos vaya bien en la vida. Que nos vaya bien en la vida. Entonces, a veces nosotros sufrimos por causa de nuestra rebeldía contra Dios. Hay dos propósitos. Uno, estamos caminando en desobediencia delante de Dios. Y la otra, para formar nuestro carácter. Porque a veces Dios nos permite ciertas pruebas para, como dice el dicho, para ver de qué estamos hechos. Para ver si le somos fiel a Dios en todo momento o solamente cuando las cosas nos van mal. Entonces, hermanos, a veces Dios nos prueba intencionalmente. El hermano me acaba de decir el domingo pasado que le va a echar ganas y que va a ser fiel en mis caminos y que nunca se va a apartar de mí. Vamos a ver si su declaración fue correcta. Entonces, Dios permite ciertas circunstancias en su vida porque está probando nuestra fidelidad. Está probando lo que nosotros declaramos. O a veces porque Él tiene planes más grandes para con nosotros, entonces Él a veces nos prueba. Pero a veces las pruebas son consecuencias de nuestras malas decisiones que hemos tomado y por lo tanto pasamos cosas malas. Pero la Biblia dice que Dios tiene buenos planes para con nosotros. No tiene malos planes, sino los planes de Dios son buenos, buenos en gran manera. Y no de calamidad, a fin de darles, ¿qué dice? Un futuro y una esperanza. Entonces, hermanos, ¿le creemos a Dios a través de este texto? Sí, ¿verdad? Porque Dios es digno de confianza. Ahora nos vamos a ir rápido porque tenemos mucho que hablar. No vamos a usar mucho el libro porque todo está resumido en estas imágenes. Así que, número 1, hacemos planes porque Dios lo hace también. Porque Dios hace planes y hace propósitos. Y entonces por eso también nosotros hacemos planes. O no me diga que usted vive su diario vivir al ahí se va, o a lo que pase mañana, sino que es muy importante hacer planes. Claro, siempre y cuando tengamos la flexibilidad de que Dios los puede cambiar. Porque eso es otra cosa. Dice Proverbios, Dios lo ordena. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre, ¿qué dice? Traza su rumbo, pero los pasos, ¿quién los dirige? El Señor. ¿Es malo hacer planes? No. ¿Es pecado planear ciertas actividades? En lo absoluto. De hecho, nosotros tenemos que hacer planes y organizarnos en nuestro estilo de vida, pero tenemos que estar flexibles para que Dios entre y tenga la autoridad para cambiar nuestros planes. Porque una cosa es lo que yo quiero o planeo y otra cosa es lo que Dios tiene trazado en su plan perfecto para mí. ¿Sí me entienden?
Yo nunca me imaginé que estaría 20 años en este país. Yo venía por ¿cuántos años? Como todos, por 2 años. Y después de 2 años regresarme a mi país, pero ya Dios me ha permitido estar 20 años aquí, porque los planes de Dios para mi vida eran para este país y no para mi país natal. Amén. Eran los planes de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces mis planes fueron cambiados. Ahora el texto dice, podemos hacer planes, podemos organizar nuestra vida. Eso no es malo. Y a veces los planes que nosotros hacemos están dentro de la voluntad de Dios y se llevan a cabo. Pero al final de cuentas, si Gerardo venía por 7 meses y Dios dice, pero Gerardo, yo tengo otros propósitos para ti. Y entonces, Gerardo, ¿por qué? Porque yo te necesito aquí. Si te necesitara allá, pues ya te hubiera enviado o estarías allá. Entonces tenemos que estar flexibles, hermanos, para el cambio que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Porque a veces nos aferramos, y yo me quiero ir a México. Y a veces no atendemos la voz de Dios y nos vamos. Cuando Él quería hacer algo aquí en este país. O a veces nos aferramos a quedarnos aquí. Y Dios probablemente nos quiere regresar a nuestro país de origen. ¿Sí me entienden? Entonces, es bueno hacer planes con la condición de que le digamos a Dios, estos son mis planes, estos son mis proyectos, pero tienes la libertad de cambiarlos si así tú lo deseas. Y si Dios lo permite que se lleven a cabo, se llevarán a cabo. Amén. Entonces tenemos que estar siempre flexibles a la voluntad de Dios. Estamos estudiando la vida de Nehemías. Y Nehemías, hermanos, él planeó con anticipación su misión. ¿Cuál era la misión de Nehemías? ¿Reconstruir qué? Los muros de Jerusalén porque se habían derribados. Amén. Entonces, número 1, nosotros planeamos porque Dios planea. Y número 2, nosotros planeamos porque Dios lo ordena. Y número 3, según el libro, porque es una buena ¿qué? Mayordomía. Dice el texto bíblico, Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de su manera, ¿qué dice? De vivir. No vivan como ¿quiénes? Como los necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Hermanos, no vivan como los necios, sino como sabios. Escuchen, solo tenemos 24 horas al día. 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos y nos quedan 8 horas. La pregunta es, ¿qué hacemos en esas 8 horas restantes? En esas 8 horas, hermanos, tenemos que organizarnos para poder aprovechar bien el tiempo, porque si no, hermanos, se pasa el tiempo y no hicimos nada. Y se pasan las semanas y no hicimos nada. Escuchen, el cristiano tiene que llevar una vida, hermano, organizada en su estilo de vida todos los días. Planee su actividad semanal. Y planee y usted organícese y diga, el lunes voy a hacer esto. En la tarde o dependiendo su trabajo, el lunes me toca hacer esta actividad. Después el martes, hermanos, el martes voy a tratar de hacer lo otro. El miércoles sabemos que ya tenemos servicio en la iglesia, por lo tanto eso ya está apartado, ¿verdad? El jueves, hermanos, el jueves, ¿qué voy a hacer el jueves? Algo productivo para el jueves. Y usted se pone a pensar y analizar según su vida y usted dice, voy a hacer esto. Le queda un día, el viernes. Usted piense en su estilo de vida, usted solamente conoce sus necesidades y digan, el viernes
me parece que he cubierto el lunes, martes y ya sé lo que voy a hacer esos 2 días. El miércoles hay servicio, el jueves también ya está ocupado. Entonces, ¿qué hacemos el viernes? Y usted se ordena de acuerdo a sus necesidades y el viernes voy a hacer esto. Y después, sábado y domingo, sabemos que en la tarde estamos ocupados porque estamos en la iglesia, pero ¿qué voy a hacer el sábado durante la mañana? Hermano, organice su tiempo, porque si no, los días pasan y no hacemos nada. Entonces, hermano, desde hace mucho tiempo que yo tengo un orden en mi vida personal, en mi vida semanal. Y los lunes y martes ya los tengo ocupados, hermanos, para hacer ciertas actividades, a menos que surjan estos 2 días, yo voy a hacer esto. Y el miércoles tengo compromiso en la iglesia. Y nadie toca ese día porque tengo una cita con Dios a las 7 de la noche. Al lunes y martes los tomo para preparar el mensaje de los miércoles. Y en esos 2 días, hermano, no quiero que nadie me moleste porque estoy estudiando, porque me estoy preparando para el miércoles. Los que predicamos, los que enseñamos, los que cantamos, los que estamos un poco más metidos en las cosas de Dios, en cierta manera ya no tenemos una vida normal. Porque queremos estar divirtiéndonos con los amigos, queremos estar de paseo, queremos estar haciendo otras cosas, pero nuestro compromiso, hermanos, es con Dios, según nuestras prioridades. A veces yo sacrifico tiempo, hermanos, en otras cosas por mis compromisos que tengo con Dios. Pero, ¿saben qué? Lo hago con mucho amor. Para mí no es alguna cosa pesada porque lo hago con mucho amor para Dios. Entonces, entre usted más se va metiendo en las cosas de Dios, hermanos, más compromisos va a tener usted con la obra. Y entonces va a llegar un momento donde ya no va a vivir un estilo de vida normal por sus compromisos que tiene en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Está usted dispuesto a sacrificar tiempo con su familia, tiempo con los amigos, tiempo de diversión para atender las cosas de Dios? ¿Está usted dispuesto, hermanos? Entonces yo los lunes y martes los tengo para estudiar, para prepararme para los estudios. Los miércoles tengo una cita con Dios a las 7. He decidido desde ya hace mucho tiempo que los jueves son mis días libres. Los jueves, hermanos, no me preocupo absolutamente de nada, incluso ni de la iglesia, porque yo necesito un día para mí personalmente, para distraerme, para despejarme, para olvidarme de mis compromisos en la iglesia, porque también necesito cuidar mi vida personal, mi salud, porque yo quiero servirle muchos años a Dios, y para yo servirle a Dios tengo que estar sano. Enfermo yo no le sirvo mucho a Dios. Entonces yo necesito estar sanito, fuerte, necesito estar con mis 5 sentidos todavía completos, necesito tener la sabiduría para yo, entre más sano estoy, más útil le soy a Dios. Entonces uso los miércoles, los jueves para mí y que nadie me moleste. Y después los viernes los estoy usando para el compromiso que tengo con los de la alabanza, hermanos, a ensayar los cantos. Los sábados los tengo para mis compromisos personales, porque durante la semana estoy ocupado, entonces los sábados atender mis compromisos personales y si hay un tiempecito, pues salir a divertirnos. Amén. Y los domingos es para Dios. Es para Dios a las 6 de la tarde. Entonces, hermanos, es necesario que usted organice su vida de aquí en adelante. Y el lunes voy a hacer esto, el martes lo otro, el miércoles tengo una cita con Dios, el jueves lo tengo libre, el viernes a estudiar la Biblia, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a hacer una organización en nuestra vida de aquí en adelante, hermano. Y para no estar a la carrera, si hay algo que no podemos hacer, es que tengamos una vida desorganizada. Y se pasó el tiempo y ya tuvo 2 horas en el teléfono, hermanos. Y después ya quiere irse a leer la Biblia
pero pasa por la sala y tiene su plasma de 52 pulgadas y se sienta otra hora a ver las películas. Después le llama al amigo para salir al parque y vas a jugar 2 horas, se te pasó el día y no hiciste algo productivo. Necesitamos, hermanos, y eso lo vamos a ver más adelante, necesitamos una palabrita en nuestras vidas para poder ser cristianos organizados. Organice su tiempo. Es mentira cuando alguien dice, no tengo tiempo para Dios, o no tengo tiempo para leer la Biblia, o para orar. Eso es una falsa mentira. Porque tenemos tiempo suficiente, hermanos, para hacer muchas cosas. Solo necesitamos organizarnos en nuestro tiempo. Dios no se equivoca, Dios nos dio 24 horas. Y si Dios nos dio 24 horas es porque sabe que son tiempo suficiente para tener una vida organizada y hacer muchas cosas. Amén. Y lo que necesitamos para ser cristianos organizados, ¿qué necesitamos? Disciplina. Escuchen, estamos necesitando muchas cosas importantes desde que comenzamos el curso. Número 1, en la primera clase dijimos que era indispensable nuestro carácter cristiano para mantenernos fieles a Dios. Carácter es la disciplina, la capacidad de mantenerte en pie aunque tu mundo se esté derrumbando en pedazos. Carácter es igual a seguir creyéndole a Dios aunque las cosas están en su totalidad en nuestra contra. Carácter, hermanos, es la capacidad de mantenernos puros, santos, consagrados en un mundo lleno de pecado y de tiniebla. Y para que nosotros nos permanezcamos fieles a Dios, necesitamos carácter en nuestra vida. En la segunda clase vimos que es indispensable. De hecho, el secreto de una vida del éxito de una vida cristiana es la disciplina de la oración privada con Dios. Un líder, por naturaleza, tiene que hablar con Dios todos los días a través de la oración. Si no tienes oración, no vas a ningún lado. Carácter, oración y número 3, disciplina. ¿Qué es disciplina? Disciplina es la habilidad, la capacidad me propuse a las 9 de la noche ir a mi oración, a mi cuarto de oración y doblar mis rodillas de 9 a 9:30 y de 9:30 a 10 leer la Biblia. Disciplina es la capacidad, hermanos, de rechazar todas tus invitaciones de tus amigos porque hiciste un compromiso con Dios que a las 9 de la noche de rodillas en tu habitación. Eso es disciplina. Disciplina es decirle no a la televisión por 45 minutos. Disciplina es decirle no a tu celular por 45 minutos porque he tenido un compromiso con Dios a esa hora, a las 9 de la noche. Disciplina es la capacidad, hermanos, de levantarme en mi caso, yo trabajo en la noche, mi horario de levantarme es a las 11 de la mañana porque llego a la madrugada un día antes. Entonces, disciplina es ponerte un horario durante la mañana y levantarte a esa hora para hablar con Dios a través de la oración privada. Indisciplina es que ya se llegó a las 11, 12, 1, 2 y todavía estás en la cama acostado sin hacer nada, hermanos. Necesitamos disciplina para poder organizar nuestras vidas y no tener una vida de desorden. ¿Por qué no te alcanza el tiempo para orar? Porque no tienes disciplina. ¿Por qué sientes que no te alcanza el tiempo para leer la Biblia? Porque no te has disciplinado en las cosas de Dios. Y miras tu vida y es un desorden. Y miras tu vida, hermanos, y no hay un orden sistemático en tu diario vivir. Y el lunes haces unas cosas y el martes
haces otra, y el miércoles a veces vienes a la iglesia, a veces no, y el jueves te vas de parranda. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Escuchen, y la otra semana haces otras cosas que no hiciste esta semana, y unas cosas son... No hay orden en nuestra vida. Entonces, hermanos, de aquí en adelante, ¿me prometen que vamos a trabajar en nuestra disciplina? Amén. Organicemos nuestra vida semanal. Y el lunes voy a hacer esto, el martes esto, el miércoles tengo una cita con Dios en la cruzada, el jueves usted tiene la libertad de tomarse un día libre, hermanos, para cuidar su salud, si usted así lo quiere. Ahora, si usted quiere trabajar para el Señor todos los 7 días, amén, gloria a Dios. Pero también es necesario que usted cuide su cuerpo, porque le sirve más sanito a Dios que enfermo. Amén. ¿Me promete que va a cuidar su cuerpo? Amén. Dios me ¿Me promete que ya no va a tomar Coca-Cola? ¿Me promete que ya no van a comer pizza? trataremos. Amén. Disciplina. Entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué hacer planes? Porque Dios lo hace. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra mayordomía podemos ser cristianos disciplinados. Número 2, ¿cómo planifican los líderes? ¿Cómo planifican los líderes? Pero recuerden, primero necesitamos disciplina en nuestra vida. Porque si nuestra vida está desordenada, no vamos a tener la capacidad de poder planificar nuestra vida personal o nuestros compromisos en la casa de Dios. Los líderes, ¿qué dicen? Los líderes lo piensan, ¿qué dice? Todo detalladamente. Hermanos, la cuestión no es actuar, sino actuar con sabiduría. A veces, hermanos, estamos para allá y para acá y estamos en mucho movimiento, pero no hacemos casi nada. ¿Saben lo que yo le digo a Dios? Señor, dame la sabiduría para hacer menos con sabiduría, pero abarcar más. ¿Se dan cuenta? Actuar con sabiduría y con inteligencia, hermanos. Cuando yo estaba en un tiempo trabajando en autolavados y lavando carros, hermanos, yo veía ahí un muchachito que andaba con sus manos secando y todo para allá y para acá. Y es más lo que se movía que lo que hacía. Yo ya tenía 5 años de experiencia, hermano. Mira, agarraba la toalla y la toalla toda la mano y con unas 2 pasadas y secaba. Y otras 2 pasadas y terminaba la mitad de mi auto secándolo. Y el muchachito andaba con sus manos para ir para acá y al final no hacía nada. O hacía un poco y lo hacía muy bien. Entonces, escuchen, trabajar con inteligencia y ordenadamente haremos mucho más para Dios que estar para allá y para acá y hacerlo sin sabiduría. Amén. Amén. Pidámosle sabiduría de Dios. Hay un texto bíblico que dice, si a alguien le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Y Dios la dará en abundancia y sin reproche. Escuchen, ¿dónde estoy ahora? Analice su vida, hermanos. Otra de las cosas que nosotros tenemos es que estamos muy ocupados durante nuestra vida y a veces no tenemos tiempo ni para detenernos un momento. Y andamos de aquí para allá, hermanos, 12 horas en el trabajo, después con la familia, tengo que ir a la escuela, a lavar mi ropa, tengo que ir a hacer los pagos, al supermercado, tengo que dormir. Andas para allá y para allá. Hermanos, necesitamos por un momento detenernos y pensar en nuestra espiritualidad. Y pensar en nuestra vida. Y pensar en nuestra salud. Y pensar en nuestros compromisos con Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? Ustedes saben que en el mundo en la actualidad todos andan para allá y para acá y corriendo. Y usted va por la calle y todos llevan prisa, ¿verdad? Y todos los carros. Porque es un mundo donde todos andan prisa sin detenerse por un momento y pensar, ¿dónde estoy ahora? Analice su espiritualidad, analice en qué nivel espiritual está y lo que usted está haciendo para Dios. Y número 2, ¿qué dice? ¿Dónde? Quiero
quiero estar. Escuche, si yo le pregunto, no me conteste, ¿dónde usted se ve de aquí 5 años? Ni lo ha pasado por su mente. ¿Dónde se ve usted de aquí 2 años? ¿Verdad que no ha pensado en eso? ¿Cuáles son sus perspectivas de aquí 3 años y medio? Actuemos con sabiduría y con inteligencia. Señor, de aquí 2 años yo me veo en esta posición. Haciendo esto y lo otro, planeando tus compromisos con Dios, y también se vale planear tus compromisos, tu familia, una casa, un carro, tus bienes materiales, planificación con detalle. Pero necesitamos, y eso lo vamos a ver más adelante, necesitamos ponernos metas porque no podemos vivir así, a la ahí se va. Mañana, pues a ver, Dios dirá. O sea, es bueno, no es malo hacer planes. Pero como yo les decía al principio, siempre y cuando estamos abiertos para que Dios tenga el poder para cambiarlos. Pero sí necesitamos hacer planes. ¿Dónde nos vemos de aquí 2 años? ¿Y cómo le vamos a hacer para llegar a esa posición? ¿Cómo vamos a trabajar? Y finalmente, ¿cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí? Si de aquí 2 años yo quiero ser un mejor cristiano, quiero vivir una vida espiritual mejor que como la que estoy viviendo ahora. Si de aquí 2 años yo me comprometo a tener un nuevo carro o un mejor carro, o tener un mejor departamento, una mejor casa, o tener ciertos bienes materiales, hermanos, ¿cómo lo voy a hacer para que se lleven a cabo? ¿Sí me entienden? Tengo 5 pesos, pues a ver qué compro con esto. No, necesitamos planificar nuestra vida para tener un mejor futuro en las cosas de Dios y también en las cosas seculares. No hay ningún pecado en eso. Siempre y cuando usted balancee las cosas de Dios y sus compromisos seculares. Ahora, si Dios lo ha llamado con compromisos más íntimos en la casa de Dios, entonces Dios sí le va a pedir que sacrifique ciertas cosas. Dependiendo de su llamado, hermanos. Porque hay unos que han sido llamados tiempo completos en las cosas de Dios. Y ellos están obligados a dejar su trabajo probablemente y abstenerse de ciertas cosas materiales como una casa y un carro. Y Dios solamente los va a ir manteniendo con lo básico, porque han sido llamados a tiempo completo. Y otros, diferente llamado. Otros no están muy comprometidos con la iglesia, porque probablemente así ellos lo decidieron. ¿Sí me entienden? Y se están enfocando en otras cosas. Creo que no tiene nada de malo siempre y cuando usted no descuide sus compromisos con Dios. Porque eso es muy importante. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final pierde su... Si usted no fuera cristiano, hermano, ¿a qué viene este país? A hacer dinero. Compre su casa, compre su carro de sus sueños, tenga sus buenos aparatos electrónicos. Si no fuéramos cristianos. Pero como somos cristianos, no nos podemos dar el lujo de descuidar las cosas espirituales. Porque prosperamos en lo secular, pero al final perdemos nuestra alma. Eso sí es de preocuparse. Que somos cristianos y no enfoque tanto en lo uno sin descuidar lo otro. Amén. ¿Qué dice? Los líderes, ¿qué dicen? Se preparan Para las oportunidades. No planificar, ¿qué dice? Es lo mismo que planificar un fracaso. No planificar es lo mismo que planificar un fracaso. Escuche, si usted ya está en los planes, ya está sirviendo al Señor en las diferentes áreas, hermanos, empiece a planificar un plan de trabajo a corto plazo. No lo haga a largo plazo, sino hagamos metas en corto plazo. ¿Quiero ser un mejor cristiano espiritual? Bueno, pues voy a planificar mi vida espiritual
15 minutos de oración y 15 minutos de lecturas al día. No se proponga orar una hora al día porque no lo va a llevar a cabo, hermanos. ¿Sí me entienden? Entonces empiece con metas pequeñas. Voy solamente los domingos al servicio y quiero ser un mejor cristiano. Bueno, por ahora ya voy a ir 2 servicios a la semana. Voy a agregar el miércoles o voy a agregar el sábado. Y ya después agrega el otro día y ya después usted está aquí los 3 días. Pero empiece con metas pequeñas para que usted pueda llevarlos a cabo. Y planifique de acuerdo a su capacidad. Eso es muy importante. No se pongan metas a largo plazo y metas muy altas que usted no puede cumplir, sino de acuerdo a su capacidad, hermanos. Y metas pequeñas que usted puede llevar a cabo. Cuando usted termine de cumplir estas metas, entonces se proponga metas más avanzadas, metas medianas. Ya cuando usted es un hombre poderoso en Dios, un hombre que se ha entregado en las cosas de Dios, un hombre maduro espiritualmente, entonces propóngase metas más grandes. Pero todo se empieza por lo mínimo, hermano. Alguien dijo en alguna ocasión, si no puedes hacer cosas grandes, haz cosas pequeñas a lo grande. Amén, hermanos. Los líderes, ¿qué dicen? Siguen adelante a pesar de qué. Ok. Los siervos de Dios, hermanos, también se desaniman y también sienten temor en algunas de las ocasiones. Porque ellos también son humanos. Los siervos de Dios no son omnipotentes o no somos omnipotentes, hermanos. Tenemos muchas limitaciones todos. Y a veces nos entra el miedo o nos entra el temor. A veces nos enfrentamos con gigantes muy grandes en nuestra vida que no sabemos cómo lidiar con ellos, porque son más grandes que nosotros, hermanos. Probablemente usted quiere venir a la iglesia, pero no tiene el tiempo para venir los miércoles. Y usted se frustra y le dice, Señor, yo quiero estar ahí, pero no puedo porque estoy trabajando. Entonces, es válido hasta cierto punto, de acuerdo a nuestra humanidad, tener miedo y temor. Pero que ese miedo o ese temor, hermanos, no nos impida avanzar hacia adelante. Porque tenemos un Dios poderoso, hermanos, que puede ayudarnos en cualquier circunstancia, hermanos. A veces las cosas no están bien y estamos a punto de desmayar. A veces las cosas no van como nosotros quisiéramos, hermanos, y estamos a punto de dejar nuestra posición donde estamos sirviendo. Y voy a hablar con el hermano porque ya no puedo más. O voy a hablar con la hermana porque tengo este problema. A veces estamos a punto de dejar nuestro servicio a Dios porque las cosas no están bien. Pero mayor es el que está con nosotros, hermanos, que el que está en el mundo. Escuchen. Nehemías, ¿cuál era el plan de Nehemías? Reconstruir los muros. ¿Cuánto tiempo se pasó Nehemías orando a Dios? 4 meses. Entonces, los líderes se preparan para las oportunidades. Nehemías se la pasó 4 meses orando a Dios. Pero un día por la mañana, hermanos, el rey mira el semblante de Nehemías y le dice, Nehemías, ¿qué te está pasando? Porque te veo un poco desanimado. El rey empezó a interrogar a Nehemías y dice, Nehemías, esta es la oportunidad que estoy buscando. Porque Nehemías estaba esperando el favor del rey para poder llevar a cabo sus planes. ¿Por qué? Porque el plan que él tenía era un plan que necesitaba la ayuda del rey. Necesitaba la autorización del rey para poder llevar a cabo. Entonces, cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué está pasando?
entonces el texto bíblico dice que Nehemías se abrió delante del rey y dice, los muros de la ciudad están derribados y mis hermanos están en gran afrenta. Entonces Nehemías dice, te ruego, rey, que me des permiso ir donde mi pueblo para reconstruir los muros. Entonces, escuchen, Nehemías estuvo orando 4 meses. Hermanos, este taller estaba planificado para llevarse a cabo el año pasado. Yo se lo planteé al pastor desde el año pasado y por eso les digo, es bueno planear. Pero si lo hubiéramos llevado el año pasado, algunos de ustedes no estuvieran o no lo habrían tomado, porque algunos llegaron este año y otros apenas están viniendo los miércoles. Entonces está dentro de los planes de Dios que fuese en este tiempo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Otros, si lo hubiéramos dado el año pasado, probablemente no estuvieran en una condición de recibir estos estudios que son un poco confrontativos, hermanos. Entonces, Dios sabe, hermanos, cuándo va a llevar a cabo sus propósitos. Yo pude haber actuado, hermanos, y llevarlo a cabo el año pasado, pero tuve que esperar 1 año para que esto se llevara a cabo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Planificar. Escuchen. Siempre que yo le he presentado un proyecto al pastor, hermanos, siempre he hecho mi plan de trabajo perfectamente bien estructurado. La primera vez que yo le presenté un proyecto, ya hace algunos años al pastor, un proyecto más o menos grande, hermanos, hice mi plan de trabajo perfectamente bien estructurados, todos los puntos que tocaremos, e incluso hice un manual del taller que llevaremos a cabo. Incluso sacamos 16 mini libros para llevar a cabo. Le oré a Dios. Cuando ya estaba listo, fui a la oficina del pastor. Pastor, tengo este proyecto. Este es mi plan de trabajo. Estos son los puntos que quiero tocar. Este es el manual de texto que vamos a usar. Cuando el pastor vio que todo está bien organizado, bien estructurado, con una idea central y un propósito, mi hijo, llévalo a cabo. Gracias a Dios llevamos a cabo ese taller, hermanos, y ese taller fue todo un éxito. Si usted va a planificar algo en las cosas de Dios, haga su plan de trabajo muy bien estructurado. Comente qué es lo que quiere lograr a través de eso, cuál es el propósito y la meta final. Presénteselo al pastor y si viene de Dios se llevará a cabo. Nehemías 4 meses estuvo orando y planificando para que cuando él tuviera esta entrevista con el rey, hermano, el rey le diera el favor. No podemos, me ocurrió una idea, voy a hablar con el pastor para llevarla a cabo. No, toma ese tiempo, planifica. ¿Queremos levantar un grupo de evangelismo? Tomemos tiempo, planifiquemos Dios y en su momento llevémoslo a cabo, hermanos. ¿Queremos levantar la ciudad de damas? Doblemos nuestras rodillas. Hagamos un plan muy bien estructurado. Presentémoslo delante de Dios y del pastor. Hablemos con él. Pero no hagamos ese verbo o como salga, sino que planifiquemos con sabiduría y con inteligencia. ¿Quiero tener mejor un grupo de mujeres? Bueno, planee con anticipación su plan de trabajo, su estructura, su propósito, la meta final. Preséntele a Dios al pastor. Lleva a cabo sus planes. Hermanos, necesitamos líderes que se levanten con nuevos proyectos en la congregación para la gloria de Dios, hermano. ¿Quiere formar un grupo de intercesión en las madrugadas? Órele a Dios.
Planifique bien su plan de trabajo, hermanos. Presénteselo a Dios. ¿Quiere levantar un grupo de jóvenes fuerte? Órele a Dios, planifique. Haga su plan de trabajo. ¿Quiere ser mejor cristiano, mejor persona? Planifique con anticipación. Esta semana voy a orar 5 minutos. Voy a leer la Biblia 10 minutos. Voy a ayunar el jueves. Voy a ir a la iglesia más seguido. Planifique, hermanos. Presénteselo a Dios. Ejecútelo. Y usted será mejor cristiano. Los líderes se fijan, ¿qué dice? Una meta. ¿A dónde queremos llegar con los servicios en los miércoles, hermanos? ¿O solamente queremos llenar la iglesia de personas? Tenemos una meta, hermanos. ¿Dónde vamos a llegar con el grupo de alabanza? ¿O solamente ahí se va? ¿Dónde yo como líder de dama, a dónde quiero llevar a mi grupo de damas? ¿Cuál es el propósito y la meta final? Yo como líder de caballero, ¿a dónde quiero llevar mi grupo que me siguen? ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para organizar y para llevar a cabo mi meta? Quiero tener un grupo de jóvenes fuerte. ¿A dónde los vas a llevar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? ¿Se dan cuenta? Ordenar y estructurar. Dice Nehemías 3:5, le respondí, ya es la entrevista entre Nehemías y el rey. Le respondí, si a su majestad le parece bien, ¿qué dice? Y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego, ¿qué dice? Que me envíe a Judá, ¿y qué más? Para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Escuchen. Pero Nehemías, hermana Lisette, ya había orado 4 meses. Entonces, él ya tenía el respaldo de Dios. Solamente faltaba, hermanos, hacer la entrevista con el rey. ¿Cuál era el respaldo de Nehemías? Sus 4 meses de oración y de planificación. Y rápidamente, cuando yo me comprometí con los miércoles en este servicio, escuchen, yo tenía que hablar con el dueño de la compañía para que me diera permiso. Oré mucho tiempo a Dios y planifiqué bien las cosas. Cuando me di cuenta de que era el tiempo de hablar con él, le dije al Señor, ponme gracia delante del dueño de la compañía para que cuando yo le diga, necesito permiso para estar los miércoles, él me diga que sí. Hermanos, yo temía de que él me diera un no de respuesta. Y con un temor en mi corazón, y si me dice que no, y ya estoy planeando cómo le voy a hacer los miércoles. Entonces yo le oré a Dios, hermanos. Yo planifiqué, yo busqué las palabras, hermanos. Escuchen, cuando hablé con él, hermanos, me sorprendí. Y tuvimos una conversación no planeada. Él también es cristiano. Él también es un líder de iglesia. Él está súper activo en su congregación. Y me dice, Jorge, te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, dice. Y si yo puedo ser de bendición para ti, con mucho gusto, cuenta con los miércoles para ir a tu iglesia a cumplir tus compromisos. Gloria a Dios. Hermanos, yo casi lloraba de la alegría, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y después tuvimos una conversación. Cuando hablamos, nunca tratamos de cosas religiosas, nunca, siempre de trabajo. Pero en ese día, hermanos, empezamos a hablar de cosas religiosas, de nuestros compromisos en la congregación. Y yo me identifico mucho con él, o él conmigo, porque él es un joven muy activo en la congregación y está en muchas áreas. Entonces, fue una conversación muy, muy edificante. Y dice, Jorge, este tiempo lo necesitábamos los dos, dice, porque me edifica las palabras que tú me has dicho. Y yo le dije, igualmente, creo que ha sido de bendición esta plática, esta charla, y pues aquí estamos para lo que podemos ayudar, hermano. Pasé la primera prueba. La segunda era hablar con el supervisor general. Porque aunque el patrón hubiera dicho que sí, pero ahorita, ¿cómo convenzo al supervisor general? Él no es cristiano.
y él no estaría tan de acuerdo. Entonces yo le oré otra vez a Dios, ponme en gracia delante de él, para que me dé un sí de respuesta. Hablo con él, las cosas salieron mucho mejor de como yo las planeé, y tuve el permiso de su persona. Jorge, no hay problema. Después de tus compromisos, si nos puedes ayudar ese día, adelante, no hay problema. Pasé la primera barrera con el dueño, después con el supervisor general. Ahora tenía que hablar con el ingeniero de la escuela, porque al final de cuentas estoy bajo sus órdenes de él. Entonces yo estuve orando a Dios, hermano, y ahora ¿cómo convenzo al ingeniero para que me deje ir, para que me pueda salir temprano los días miércoles? Y le oré a Dios, hermanos, y pasaron como 2 semanas y no se prestaba, hasta que un día en la mañana nos encontramos afuera en el estacionamiento. Yo le dije, le planteé la propuesta y me dice, Jorge, no te preocupes, ordena tu horario y me dejas saber qué decisión tomaste. Planificar, orar a Dios, hermanos, y actuar. Gracias a Dios estamos aquí los días miércoles y no hemos faltado ni un día durante 3 años. Si usted quiere estar aquí, si su corazón anhela estar aquí todos los miércoles, ya sabe qué hacer, ore a Dios. Presente su causa a Dios. Ponme en gracia delante de mis superiores para que cuando yo les diga, ellos acepten. A veces, y yo estoy sacrificando horas en mi trabajo para estar aquí. Hasta ahorita no me ha faltado nada, hermanos. De hecho, hoy nos comimos unos buenos tacos de asada, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Y Dios me ha bendecido mucho más de lo que necesito, hermanos. Trabajando menos horas. Porque así es Dios, hermanos. Amén. Y finalmente, los líderes, ¿qué dicen? Fijan fechas límites. No se ponga metas de aquí unos 5 o 6 años, hermanos. 3 o 4 meses. Y trabaje en esos. ¿Qué dice? ¿Cuánto durará tu viaje? Dice el rey. ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey. En cuanto le propuse el plazo, ¿qué dice? El rey aceptó enviarme. Nehemías sabía el tiempo que se tomaría para levantar los muros de su ciudad, hermanos. Hermano, ¿cuáles son tus expectativas de aquí 5 años? No, hermano, pues no he pensado en eso. Hermano, ¿está usted planeando cómo ser mejor cristiano y vivir una mejor espiritual en su vida? No, hermano, pues fíjese que no me había puesto a pensar en eso. Hermanos, se supone que nosotros los cristianos deberíamos de ser los cristianos más disciplinados sobre la faz de la tierra, porque tenemos la sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? Escuchen, Nehemías ya en su mente estaba terminado el proyecto 4 meses antes. Ya solamente llevarlo a cabo. Escuchen, ya habían pasado muchos años y nadie se levantaba para construir los muros. Por eso necesitamos, hermanos, en la congregación. Necesitamos, hermanos, levantar un grupo de intercesión. ¿Quién se va a levantar, hermanos? Yo voy a levantarme. Yo voy a pagar el precio. Los líderes toman iniciativa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y para eso necesitamos valentía, esfuérzate y sé valiente. Necesitamos levantar estas áreas de la congregación que están un poco débiles. ¿Quién se va a levantar, hermanos? Necesitamos fortalecer la escuela dominical. ¿Quién es el valiente para levantarse? Y yo voy a hacer la obra en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿De dónde va a buscar Dios? De nosotros, hermanos, de entre nosotros. Nadie se levantaba hasta que se levantó un hombre llamado Nehemías.
Y en el nombre de Dios voy a levantar los muros. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Porque en las congregaciones hay personas que realmente quieren pagar el precio. Hay que prever los problemas. Nehemías 3:7, si su majestad le parece bien, te ruego que envíes cartas a los gobernantes del oeste del río Éufrates para que me den vía libre, ¿qué dice? Y yo pueda llegar a Judá. O sea, ya Nehemías había entrado en confianza. Primero le pide permiso y ahora le digo, mira, rey, ayúdame con esto porque me voy a encontrar con oposiciones más adelante. Entonces, si tú me firmas una carta y me dices que viene de parte del rey, yo le enseño la carta y ellos abren paso y nosotros pasamos. Necesitamos personas atrevidas en la congregación, hermanos, para ponernos en favor delante de los hombres. Pero actuemos, hermanos, con valentía. Escuchen, ya Nehemías ya había entrado mucho en confianza con el rey. Escucha lo que le dice. Los líderes calculan el precio. Nehemías 2:8, y por favor, escuchen, y por favor, ordena a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad, del templo, la muralla de la ciudad, y si por fuera poco, de la casa donde voy a vivir. ¿Sí me entiende? Entonces ya Nehemías le pidió hasta mucho más de las cosas que él necesitaba. Hermanos. Pero él sabía lo que quería, hermanos. Y él oró por 4 meses incansablemente. ¿Se dan cuenta? A veces solamente Dios necesita que nos atrevemos a hacer algo. Y Él abre las puertas, hermanos, como usted no se lo imagina, hermanos. ¿Sí me entienden? Empecemos por poquito, no empecemos por mucho, hermanos. Y finalmente, los líderes están dispuestos, ¿qué dice? A pedir ayuda a otros. Porque no son superhéroes o supermanes. No lo pueden todo, ellos necesitan la ayuda de otro. Ahora, esto es bien importante, eso terminamos. Para que usted pueda, recuerden que liderazgo es igual a influencia. Y para usted tener influencia sobre otros, necesariamente tiene que relacionarse con ellos. Tiene que preocuparle sus necesidades, tiene que hacer amistad con otros. No puede haber un líder solitario, eso es incompatible. No puede haber un cristiano solitario, una persona aislada, una persona que solamente está en su mundo, porque cuando vas a pedir ayuda nadie te va a responder. Entonces necesitas relacionarte con los hermanos, hacer amistad con ellos, ayudarles en sus necesidades, para que cuando tú pidas ese favor ellos pueden estar dispuestos a ayudarte, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los líderes de las sociedades, hermanos, necesitan relacionarse con las damas. Y el caballero con su equipo, el joven con los jóvenes, para que ellos puedan ayudarte cuando los necesites. Amén. Necesitas sobrellevar cada temperamento de cada persona que está bajo tu liderazgo. Y eso es un poco difícil, porque tenemos temperamentos y somos personas bien diferentes la una de las otras, hermanos. Y hay hermanitos que es muy fácil hacer amistad con ellos, porque se prestan, porque son cariñosos, sumisos, sociables, amigables. Pero hay otros hermanos que son difíciles de tratar. Bueno, dijo el otro. ¿Sí me entiende? Oh, hermano, ¿cómo le voy a hacer para tratar con él o con ella? Hermanos, pidamos de la sabiduría de Dios, hermanos. Pero escuchen, necesitamos planificar. Nehemías 2:8, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba, ¿qué dice? Actuando a mi favor. Y cuando Dios está con usted, hermano, no hay nadie que lo detenga, hermanos. ¿Sí me entiende? Quiere restaurar su familia, quiere levantar a su familia, que su familia venga a la iglesia o que sea una familia espiritual. Escuchen, empiece usted.
Usted levántese, hermano, doble sus rodillas, planifique. Mi hijo, esposa, el lunes en la tarde vamos a tomarnos 10 minutos para hacer un devocional familiar. Y tú, hijo, vas a leer la Biblia, tú vas a orar 10 minutos y tú te vas a encargar de los cantos. Y tú, esposo, vas a tener la pequeña reflexión. Levántese, hermano. Eso es lo que nos ayuda a nosotros cuando niños. Mamá hacía cultos familiares y Jorge, tú vas a leer la Biblia, Marcelo, tú vas a hacer la oración, Raúl, tú vas a hacer la predicación. Levántese para que usted levante su familia, hermanos. Sus hijos no quieren venir, doble sus rodillas, hermanos. El líder toma iniciativa. El siervo de Dios se levanta cuando nadie está dispuesto a hacerlo. Y los líderes hacen que las cosas sucedan en el nombre de Dios. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que tiene, hermanos. Y hay mucho trabajo que hacer en nuestra vida espiritual, hermanos. Hay muchas áreas donde servir en la casa de Dios. Y hay áreas en la iglesia, áreas fuertes, pero también tenemos áreas débiles. Y ahí necesitamos hermanos que estén dispuestos a pagar el precio. Hay áreas en su familia, áreas fuertes, pero también hay áreas débiles, hermanos. ¿Y quién se va a levantar para pagar ese precio? Usted. Hay áreas en nuestras vidas que somos fuertes y nos gloriamos en ellas, pero hay áreas débiles en nuestra vida, hermanos, que cualquier cosita pequeña nos derrumba. Necesitamos coraje, valor, valentía para solucionar esos problemas. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra.